me dices. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y en una emisión más de este programa especial de su canal de Público y Privado. Véanos en todas nuestras redes sociales y escúchenos también a través de nuestra radio digital, no solamente para Chiapas, Veracruz, Tabasco, el sureste, no, para todo el mundo, por favor, porque se está haciendo comunidad de Público y Privado. Bueno, pues hoy, este miércoles 22 de diciembre, tengo el agrado de platicar sobre este tema tan importante que el analista de Público Privado en Veracruz, Arturo Jaramillo Díaz de León, ha decidido presentarla a la audiencia y se me hace muy interesante, ya que precisamente este 2021, según los datos que tenemos nosotros, pues no hay muchas razones por las cuales festejar. Menos la oposición, porque no hay oposición precisamente en este país. Festejar sobre temas económicos relevantes, pues no hay el porqué. Sobre temas de salud, pues la pandemia. Sobre temas educativos, vaya, hablar de educación no es un tema que no se habla en este gobierno, nunca se ha hablado. Hablar de infraestructura, pues solamente los proyectos del presidente que son considerados como tema de seguridad nacional. Pero de todo esto, hoy nos hablará precisamente nuestro amigo y titular de Público y Privado en Veracruz, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, un saludo a toda la audiencia de Público y Privado desde Veracruz. Muchas gracias. Vemos que vas manejando, me vas a chocar, mano. No, hay un tráfico extraordinario aquí, pero bueno. Muy bien, Arturo. Para empezar a abrir boca sobre este tema, decidiste hablar sobre un declive político. ¿Inicia un declive político en México o en dónde? Fíjate que estamos viendo síntomas de un declive político a nivel nacional y particularmente aquí en el estado de Veracruz. Okay. Pongo en contexto. Fíjate que en días pasados vino el senador Ricardo Monreal a Veracruz, ¿Sí? Al reclusorio de Pacho Viejo, porque la legislatura pasada, en una iniciativa que mandó el gobernador del estado para tipificar un delito penal denominado ultrajes a la autoridad, y donde pues era un tema que aparentemente la justificación era para hacer respetar a las autoridades en el cumplimiento de la ley. Pero lo dejaron muy ambiguo y eso ha generado una gran discrecionalidad en la aplicación de este delito. Y el delito maneja que puedes estar en la cárcel de 6 meses a 2 años porque lo dice una autoridad que dice que cualquier ciudadano puede faltarle al respeto y a criterio de la propia autoridad denunciante te pueden meter a la cárcel. De 6 a 2 años. Sí, y eso fue lo que pasó con un grupo de jóvenes aquí en el estado de Veracruz, y esa parte generó una participación del senador Ricardo Monreal para decir que esa disposición legal era anticonstitucional y que inclusive ya había un antecedente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando él hace ese llamado al Poder Judicial local y le llamó omiso y mediocre porque son jóvenes que los metieron, te hablo de los 18 a los 22 años, los metieron a la cárcel, tenían 4 meses en la cárcel y no se pronunciaban los jueces. Ya. Entonces, se metió el senador Ricardo Monreal, generó una discusión aquí al interior del estado por este delito, que hay mucha gente que no está de acuerdo con esas disposición, y manejó todo un contexto jurídico para decir que no era apropiado mantener inclusive hizo un exhorto al Congreso del Estado para derogar esa disposición legal. Sí. La respuesta que hicieron algunos funcionarios del gobierno del Estado fue que el senador Ricardo Monreal
requería reflectores y que mejor se fuera a Zacatecas porque allá estaba muy difícil la violencia y este era un tema de Veracruz, ¿no? Bueno, es que Entonces, el tono que ocupó Monreal sí fue en contra del gobernador. Yo vi parte del mensaje de la cápsula y sí se la avienta duro al gobernador de Veracruz, ¿no? se la avienta después de una respuesta que hizo el gobernador donde le decía que pues que a él le gustaba defender delincuentes, jóvenes que no estaban sujetos a una sentencia de parte del Poder Judicial y que le pedía que tuviera cuidado con lo que decía y con lo que pronunciaba porque su investidura no permitía ser juez y parte, que decirles delincuentes a unos jóvenes que no estaban señalados y que inclusive un juez federal fue el que obliga a que los liberen y los acaban de liberar hace unos días. Sí. Entonces, esta ha sido una demostración, de ahí el comentario, de que vamos a ver en los próximos meses una declinación de la presencia de Morena por el mismo Morena, porque va a haber una serie de situaciones que van a empezar a darse de competencia política que puede trasladar inclusive lo que sería una sana competencia. Por ejemplo, el día de hoy acaban de poner, pues ahora sí que aprender al que es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, a José Manuel del Río Virgen, hace unos minutos, hace un par de horas. Ah, caray, me está dando la premisa, fíjate. Y lo están acusando de ser parte de un homicidio doloso de una persona de Cazones de Herrera. No sé si tenga o no alguna vinculación con esta situación. Sin embargo, ante el morbo político que se da, todo mundo está pensando que sí tiene que ver con esta parte. Entonces, lo que estamos nosotros viendo y lo que está padeciendo ahorita a nivel nacional entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral, donde inclusive ya hay pues una serie de alternativas que está presentando el presidente, probablemente no sean legales, pero entonces ya no se queda con el tema de para qué es la consulta, me explico, o la consulta de revocación de mandato, y esas respuestas o esas alternativas, lo que estamos viendo es que hay una especie de declinación de la aceptación del partido mayoritario provocado por el partido mayoritario. Entonces es un tema donde efectivamente la oposición está ausente, pero la dinámica interna del partido Morena está generando conflictos muy severos que no sabemos hasta en este momento cómo va a afectar a la sociedad. Estamos viendo a nivel nacional con una consulta de 3.800 millones de pesos. No sabemos en este caso, porque el senador Monreal está hablando en Veracruz de que hay cientos de veracruzanos que están acusados por este delito de ultrajes a la autoridad y que están detenidos desde su perspectiva ilegalmente. Ilegalmente, sí, están atentando contra sus derechos humanos, básicos. ¿no? Sí. Oye, sí, entonces, perdón, adelante, concluye. Entonces, la parte... Se nos fue la señal ahorita esperamos que se pueda volver a conectar Arturo Jaramillo. Qué interesante lo que nos dicen referente a esta atribución que hizo el gobierno del estado de Veracruz en cuanto a privar de su libertad a quien ofenda a la autoridad a criterio de la misma autoridad, ¿no? Ocurrió que el senador Ricardo Monreal se apersonó directamente en Pacho Viejo, en Veracruz, cerca de Jalapa, Veracruz, de la capital, y bueno, evidenció precisamente esta debilidad que tiene, que esta omisión o fallo, no sé cómo lo podemos llamar, que perjudica precisamente a muchos ciudadanos veracruzanos, por lo que está diciendo Arturo, pues sí, efectivamente, no solamente son estos jóvenes a los cuales se les había señalado.
Ahora, ¿qué es lo que menciona Arturo Jaramillo? Pues que del mismo partido de Morena se están generando, se están desprendiendo otros equipos, se están afianzando de una manera, digamos, partidista, de una manera por tendencias, no sé, aquí tendríamos que analizarlo todavía después, pero en sí lo que se refiere el programa es que el declive político inicia precisamente por el declive, así lo menciona Arturo, sobre el partido del poder. No sé qué es lo que opinas tú, Manolo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, maestro Fabre. Muchas gracias, saludos Arturo. En unos momentos se contacta con público privado nuevamente. Es muy importante porque él ha señalado precisamente que este es una punta del iceberg del conflicto de Morena contra Morena. Y si estarás de acuerdo, a lo mejor no conmigo, Carlos, esto lo desató el presidente al iniciar anticipadamente la competencia para la sucesión de su presidencia. Eso ha enfrentado a los morenistas, Monreal contra Ebrard, Ebrard contra Sheinbaum, en fin, está polarizándose y como dice muy bien Arturo Jaramillo, podría tener consecuencias graves en la política que vivimos en el sur-sureste, pero también en todo el país, maestro. De acuerdo contigo. Arturo, ¿sigues ahí? Coincido plenamente, pero lo que aquí tendríamos que visualizar es algún tema que ya hemos tocado varias veces, es esta relación, Manolo, o esta iniciativa de poner la política por encima de las leyes, ocupar precisamente a las leyes como un instrumento político, pues. Eso realmente a mí se me hace muy preocupante. Efectivamente, porque es tomar un garrote antes de negociar, de acordar, de buscar consensos, porque la política es en esencia eso, una guía, un camino a la solución de las controversias. Y si ponemos a esta, a veces por encima de la ley o por debajo de la ley, genera estas contradicciones y estos efectos que ha señalado muy bien. En Veracruz, un estado muy cercano a Chiapas, uno de los más importantes, si no el más del sur-sureste, y eso nos afecta a todos. Yo creo que Morena debería un poco de serenarse, los morenistas, el mismo Monreal, el tono como tú lo señalabas, que llega a Veracruz y prácticamente le dice al gobernador que pues está violando los derechos humanos de los jóvenes, así nada más porque sí, pues no es la manera quizá de dirigirse a un compañero de partido. De acuerdo contigo, pero yo aplaudí, la verdad, la visita del senador Monreal, lejos de que fue muy cuestionado, ya se ve ahí el análisis que hizo Arturo referente a las posibles represalias que pudo haber tenido esto del Senado de la República, pero lejos de todo esto hay un deseo también de que las cosas cambien en este país. Yo estoy seguro que por eso están sucediendo a lo mejor estos intentos de generar nuevas propuestas dentro de la política y dentro de las leyes. Sin embargo, las condiciones, como ya lo habíamos platicado, de salud, económicas, pero sobre todo, pues de bienestar en general, pues vamos a decirlo así, pues no están fluyendo de la manera correcta. No sé si es que pudimos enlazar otra vez, Arturo, ya no, ya lo perdimos. Bueno, Manolo, pues vamos a hacer el resumen sobre lo más importante que dijo Arturo Jaramillo para poder despedir el programa. Muchísimas gracias, maestro Fabre. Muy buenas tardes, amigas y amigos de público y privado. Hoy otra vez la tecnología que no tiene palabra de honor nos ha fallado. Estuvimos en el programa tradicional de los miércoles, en la entrevista, en la charla que tienen el maestro Carlos Fabre, titular general de público y privado, y Arturo Jaramillo, responsable de esta empresa de comunicación en Veracruz, con el tema 2022 empieza el declive político. Empezaba Arturo diciéndonos con mucha puntualidad que estábamos viendo ya los primeros síntomas de un declive político nacional y particularmente en Veracruz. Ahí mencionó el caso de la reciente visita del senador Monreal, un hombre preocupado por la defensa de los derechos humanos, quien al enterarse del caso de unos jóvenes que protestaron y por ese decir y por una ley que tienen vigente aún en Veracruz, se les metió a la cárcel en un proceso que los puede llevar, nos decía Arturo, de 6 meses hasta 3 años. Eso desató, como decíamos, la protesta
estamos de acuerdo en este caso con el senador de que no se puede atentar contra los derechos humanos, ponerlos estos abajo de la norma. En fin, el senador Monreal se expresaría en un tono duro, pero contestando al gobernador, que luego en su cancha, por supuesto, no permitió una declaración de este tipo. Nos dijo más adelante Arturo que este declive se derivará en una disputa y competencia entre morenistas. Nos habló de un creciente morbo político, no solo en Veracruz, sino también a nivel nacional. Dijo, por ejemplo, la pugna que hay entre el presidente de la República y el INE en torno a la consulta de revocación de mandato, que ya llevó, y hoy fue noticia de primera plana en muchos periódicos, llevó a la Suprema Corte una controversia que mandó desde la Cámara de Diputados el partido Morena para realice la revocación de mandato. Nos dijo Arturo Jaramillo finalmente, antes de que se cortara la transmisión, de que estamos viendo algo así como Morena contra Morena, y eso moverá las aguas de la política nacional y regional. Muchas gracias, maestro, es cuanto. Gracias. Arturo, ¿ya estás por ahí? Ya estoy Oye, instalado, perdón. ¿Algo más que quisieras agregar, apuntar referente a este tema que denominas declive, no? Sí, decirte, Carlos, que vamos a ser testigos de una acción gubernamental, y así lo manejo, porque los gobiernos donde está Morena van a empezar a tener una fuerza tan grande y con yo desde mi lógica, un temor a poder estar no terminando de consolidar lo que ellos han denominado la cuarta transformación, que la van a defender a capa de espada, van a hacer uso y abuso de la autoridad, y ese es un tema que sí tenemos que estar muy presentes todos los ciudadanos, porque en esta dinámica que se está generando, pues puede haber peligro para muchos, ¿no? Claro, el tema dictatorial, ¿no? Característico ya de los morenos. Pues muchísimas gracias, Arturo. Y el último programa antes de Navidad, por favor, un mensaje para todas las personas que te han escuchado y te han seguido, y la verdad felicitarte por ese nivel de análisis que nos has transmitido acá al estado de Chiapas, pero sobre todo la sencillez, la manera fácil de decir las cosas para que sean entendibles. Muchas gracias, Arturo. Tu mensaje, por favor. Muchas gracias, Carlos. Primero, decirle a todo el auditorio de público y privado que yo espero que tengan unas extraordinarias fiestas decembrinas, todos en compañía de seres queridos, de familia, de amigos. Decirles que tengo mucha confianza en que el año que entra tengamos una apertura emocional, una apertura física en nuestras actividades cotidianas, que tengamos prosperidad y por supuesto que tengamos ese sentido de pertenencia de un magnífico país como es el de México, donde tenemos que estar todos los días trabajando y luchando para que sea más grande. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos allá en Jalapa el 31, ahí nos echamos el café acostumbrado y la plática acostumbrada, mi querido amigo. Ok, que esté muy bien. Gracias a usted que nos vio. Hasta luego. Gracias a usted que nos vio. Felices fiestas decembrinas, como dice Arturo, pero ya están preparando la cena. Yo la pasaré aquí en Chiapas esta vez, así es que nos vemos pronto y el 31 estaré ya con mi amigo Arturo Jaramillo. Nos vemos, hasta luego.